El amor por la lectura es algo que se aprende, pero no se enseña. De la misma forma que nadie puede obligarnos a enamorarnos, nadie puede obligarnos a amar un libro. Son cosas que ocurren por razones misteriosas. Parte de lo que sí estoy convencido es que cada uno de nosotros hay un libro que nos espera. En algún lugar de la biblioteca hay una página que ha sido escrita para nosotros. Alberto Mangel. Buenas noches, querida familia jeffersina, estudiantes y distinguido público que todos los viernes participa con nosotros en este paréntesis de literatura, en el que los estudiantes de la Unidad Educativa Jefferson comparten leyendas, cuentos, novelas tanto de la literatura ecuatoriana como universal. Es un gusto presentarles el cuento El jardinero y el señor, del escritor danés Hans Christian Andersen. Gracias por estar junto a nosotros en el 16º programa cultural Lo Nuestro y del Mundo, del año lectivo 2020-2021. Mi nombre es Martín Escobar, ex alumno de la Unidad Educativa Jefferson, institución educativa en la que me eduqué, aprendí los valores y las ciencias, cimientos donde construyo mi vida profesional. Me siento muy feliz de ser el presentador de los programas culturales, porque reviven en mi memoria los años de bachillerato. Les presento a la licenciada Susana Costales, maestra de Lengua y Literatura. Buenas noches, Susi. Muchas gracias, querido Martín, por acompañarnos en el 16º programa cultural Lo Nuestro y del Mundo. Mi gratitud para los estudiantes que nos acompañan esta noche. Y para ustedes, queridos amigos del mundo entero, que siguen nuestros programas culturales todas las semanas. Hoy les ofrecemos el cuento El jardinero y el señor, del autor Hans Christian Andersen, quien nació en Odense el año 1805 y murió en Copenhague el año 1875. Fue un escritor y poeta danés famoso por sus cuentos para niños. ¿Quién no conoce El patito feo, La sirenita, El traje nuevo del emperador? Esas son las obras de Andersen. Fue hijo de un humilde zapatero. Intentó aprender muchos oficios y no logró terminar ninguno de ellos. A sus 14 años de edad, huyó de su casa con poco dinero y se fue a Copenhague, tratando de hacer fortuna, cantando y actuando, pero simplemente malvivió. Posteriormente, unas personas de prestigio lo adoptaron, lo instruyeron y se convirtió en un gran escritor. Generalmente, por bromear, él decía: "Yo soy el hijo adoptivo de un gran señor". Y en efecto, sus obras son muy reconocidas en todo el mundo y se convirtió en un gran señor. Escribió también una autobiografía que se titula La aventura de mi vida. Por favor, señorita González, tenga la gentileza de recrear este cuento. Con todo gusto, Susanita. A una milla de distancia de la capital había una antigua residencia señorial rodeada de gruesos muros, con torres y hastiales. Vivía allí, aunque solo en verano, una familia rica y de alta nobleza. De todos los dominios que poseía, esta finca era la mejor y la más hermosa. Por fuera parecía como acabada de construir, y por dentro todo era cómodo y agradable. Sobre la puerta estaba esculpido el blasón de la familia. Magníficas rocas se enroscaban en torno al escudo y los balcones, y una gran alfombra de césped se extendía por el patio. Había allí oxiacantos y acerolos de flores encarnadas, así como otras flores raras, además de las que se criaban en el invernadero. Me da mucho gusto que mi jardinero sea excelente. Da gusto ver el jardín, el huerto y los frutales. Todavía queda a este lado un resto del primitivo jardín del castillo, con setos de arbustos cortados en forma de coronas y pirámides.
y detrás están dos viejos y corpulentos árboles, casi siempre sin hojas. Por el aspecto se hubiera dicho que una tormenta o un huracán los había cubierto de grandes terrones de estiércol. Pero en realidad, cada terrón es un nido, es la morada, desde tiempos inmemoriales, de un montón de cuervos y cornejas. Es un verdadero pueblo de aves, y las aves son los verdaderos señores, los antiguos y auténticos propietarios de esta mansión señorial. Como el jardinero de su hermosa mansión, señor, creo que sería conveniente cortar aquellos árboles que afeaban el paisaje. Una vez suprimidos, la finca se libraría también de aquellos pajarracos chillones que tendrían que buscarse otro domicilio. Imposible. Los árboles y las aves forman parte de los viejos tiempos, y de ningún modo se los destruirá, porque sería destruir la historia de esta gran mansión. Los árboles son la herencia de los pájaros. Haríamos mal en quitársela, mi buen Larsen. ¿No tienes aún bastante campo para desplegar tu talento, amigo mío? Dispones de todo el jardín, los invernaderos, el vergel y el huerto. Cierto que lo tenía, y lo cultivaba y cuidaba todo con celo y habilidad, cualidades que el Señor le reconocía, aunque a veces no se recataba de decirle que en casas forasteras comía frutos y veía flores que superaban en calidad o en belleza a los de su propiedad, y aquello entristecía al jardinero, que hubiera querido tenerlo mejor, y ponía todo su esfuerzo en conseguirlo. Era bueno en su corazón y en su oficio. Un día su señor lo mandó a llamar, y con toda la afabilidad posible le dijo: Quiero que sepas que ayer, hallándome en casa de unos amigos, me sirvieron unas manzanas y peras tan jugosas y sabrosas que fueron la admiración de todos los invitados. Cierto que aquella fruta no era del país, pero convenía importarla y admirarla a ser posible. Se sabía que habían comprado en la mejor frutería de la ciudad. Quiero que te des una vuelta por allí y averigües de dónde venían aquellas manzanas y peras para adquirir esquejes. El jardinero conocía perfectamente al frutero, pues a él le vendía por cuenta del propietario el sobrante de fruta que la finca producía. Se fue el hombre a la ciudad y preguntó al frutero de dónde había sacado aquellas manzanas y peras tan alabadas. «Si son de su propio jardín», respondió el vendedor, mostrándoselas, y el jardinero las reconoció enseguida. El jardinero se puso muy contento. Corrió a decir a su señor que aquellas peras y manzanas eran de su propio huerto. El amo no podía creerlo. No es posible, Larsen. ¿Podría usted traerme por escrito la confirmación del frutero? Es extraño. De hoy en adelante, quiero que todos los días sirvan en mi mesa bandejas de las espléndidas manzanas y peras de mi propio jardín. Y además quiero que se envíen por fanegas y toneladas a mis amistades de la ciudad y fuera de ella. Todo el mundo se hacía lenguas. Hay que observar, de todos modos, que los 2 últimos veranos habían sido particularmente buenos para los árboles frutales. La cosecha había sido espléndida en todo el país. Transcurrió algún tiempo y un día el señor fue invitado a comer a la corte. A la mañana siguiente, su señoría mandó a llamar al jardinero. Habían servido unos melones producidos en el invernadero de su majestad, jugosos y sabrosísimos. Mi buen Larsen, vaya usted a ver al jardinero del palacio y pídale semillas de los exquisitos melones que sirvieron ayer en la corte. Son muy sabrosos y jugosos. Pero si el jardinero de palacio recibió las semillas de aquí, mi señor, con seguridad los melones son de nuestro jardín. En este caso, el hombre ha sabido obtener un mejor fruto que el nuestro, porque todos los melones son excelentes. Pues me siento muy orgullosa de ello. Debo manifestar a vuestra señoría que este año el hortelano de palacio no ha tenido suerte con los melones, y al ver lo hermosos que eran los nuestros, y después de haberlos probado, encargó 3 de ellos para palacio. No, Larsen, no vaya a usted a imaginarse que aquellos melones eran de esta propiedad. Larsen estaba seguro de que eran, y se fue a ver al jardinero de palacio.
volvió con una declaración escrita de que los melones servidos en la mesa real procedían de la finca de su señoría. Aquello fue una nueva sorpresa para el señor, quien divulgó la historia mostrando la declaración. Y de todas partes vinieron peticiones de que se les facilitaran pepitas de melón y esquejes de los árboles frutales. Recibiéronse noticias de que estos habían cogido bien y de que daban frutos excelentes, hasta el punto de que les dio el nombre de su señoría, que, por consiguiente, pudo ya leerse en francés, inglés y alemán. Deseoso de ser considerado como uno de los mejores jardineros del país, esforzóse por conseguir año tras año los mejores productos, mas con frecuencia tenía que oír que nunca conseguía igualar la calidad de las peras y manzanas de aquel año famoso. Los melones seguían siendo buenos, pero ya no tenían aquel perfume. Las fresas podían llamarse excelentes, pero no superiores a las de otras fincas. Y un año en que no prosperaron los rábanos, solo se habló de aquel fracaso, sin mencionarse los productos que habían constituido un éxito auténtico. Este año no estuvo de suerte, amigo Larsen. Bueno, no se preocupe. Son cosas que pasan. Unas veces se gana y otras se fracasa. Tiene usted buen gusto, amigo. Amigo Larsen, las flores que pone en mi casa todos los días son hermosas. Es un don que le ha concedido Dios, no es obra suya. Un día se presentó el jardinero con una gran taza de cristal que contenía un pétalo de nenúfar sobre él, y con el largo y grueso tallo sumergido en el agua había una flor radiante, del tamaño de un girasol. «El loto del Indostán», exclamó el dueño, que había recibido la visita de la hermosa princesa. Realmente es una flor rara, preciosísima. Solo pocos tenemos la suerte de verla. Es espléndida y rarísima. Le agradezco a su señoría por regalármela. La llevaré al palacio y durante la mañana pediré que la pongan bajo la luz del sol. En cambio, al anochecer, pediré que la pongan bajo la luz de una lámpara, ya que tenemos que cuidarla con mucho esmero. Cortaré otra flor de esta especie. ¿Pero dónde estará? No veo ninguna. Le llamaré al jardinero para que me enseñe de dónde ha sacado el loto azul. No, señor, allí no hay. Es una vulgar flor del huerto, pero, ¿verdad que es bonita? Parece un cacto azul, y sin embargo, no es sino una flor de la alcachofa. Pues tenía que haberme advertido. Creímos que se trataba de una flor rara y exótica. Me ha hecho usted tirarme de plancha con la princesa. Vio la flor en casa, la encontró hermosa, no la conocía y a pesar de que es una ducha en botánica, pero esta ciencia nada tiene de común con las hortalizas. ¿Cómo se le ocurrió a mi buen Larsen poner una flor así en mi habitación? Inmediatamente retírelas de mi mansión, es ridículo. Tendré que disculparme con la princesa y explicarle lo ocurrido. ¡Qué bochorno! Pues es una lástima y una injusticia. Nos ha abierto los ojos a una flor de adorno que despreciábamos. Nos ha mostrado la belleza en donde nunca la habíamos buscado. Quiero pedirle, mi señor, que el jardinero del palacio me traiga todos los días, mientras estén floreciendo las alcachofas, una de sus flores a mi habitación. Y la orden se cumplió. Su señoría mandó a decir al jardinero que le trajese otra flor de alcachofa. «Bien mirado, es bonita», observó, «y muy notable», y encomió al jardinero. Un día de otoño estalló una horrible tempestad, que arreció aún durante la noche, con tanta furia que arrancó de raíz muchos grandes árboles de la orilla del bosque. ¡Su señoría! La tempestad ha derribado los árboles, y las aves se han marchado al bosque. Aquí nada queda, ya que los viejos tiempos. Ha desaparecido toda huella, toda señal de ellos. «Pero a mí esto me apena», dijo el señor. El jardinero no contestó. Pensaba solo en lo que había llevado en la cabeza durante mucho tiempo, en utilizar aquel lugar soleado de que antes no disponía. Lo iba a transformar en un adorno del jardín, en un objeto de gozo para su señoría. Los corpulentos árboles abatidos habían destrozado y aplastado los antiquísimos setos, con todas sus figuras. El hombre los sustituyó por arbustos y plantas recogidas en los campos y bosques de la región.
A ningún otro jardinero se le había ocurrido jamás aquella idea. Él dispuso los planteles teniendo en cuenta las necesidades de cada especie, procurando que recibiesen el sol o la sombra, según las características de cada una. Cuidó la plantación con el mayor cariño y el conjunto creció magníficamente. En lugar de los 2 viejos árboles pelados, erigieron una alta asta de bandera, en cuya cima ondeaba el Dannebrog, y a su lado fueron clavadas otras estacas, por las que en verano y otoño trepaban los arcillos del lúpulo con sus fragantes inflorescencias en bola, mientras en invierno, siguiendo una antigua costumbre, se colgaba una gavilla de avena, con objeto de que no faltase la comida a los pajarillos del cielo en la venturosa época de las Navidades. En su vejez, nuestro buen Larsen se nos vuelve sentimental, pero nos es fiel y adicto. Mira, han publicado una fotografía de la antigua propiedad señorial. Aparece en ella el asta con la bandera danesa y la gavilla de avena para las avecillas del cielo en los alegres días navideños. El hecho fue comentado y alabado como una idea simpática, que resucitaba con todos sus honores una vieja costumbre. Resuenan las trompetas por todo lo que hace ese Larsen. Es un hombre afortunado. Casi hemos de sentirnos orgullosos de tenerlo. Se sentía solo el amo que podía despedir a Larsen, pero que no lo hacía. Era una buena persona, y de esta clase hay muchas, para suerte de los Larsen. Y esta es la historia del jardinero y el señor. Detente a pensar un poco en ella. Felicito la excelente participación de los estudiantes de la Unidad Educativa Jefferson. Aprender es desarrollar las destrezas a través de la comunicación oral y la interpretación. Estuvieron con ustedes Verónica González, de 3º de bachillerato. Diego Muñoz, de 3º de bachillerato. Camila Arguello, de 3º de bachillerato. Andrés González, de 9º de básica. Muchas gracias. Hay ocasiones en las que vemos la belleza en los otros y nos olvidamos de lo que tenemos nosotros. Continuamos trabajando y haciendo cátedra desde casa. Cada vez estamos más cerca de la terminación de la pandemia. Continuemos quedándonos en casa y si necesitamos salir de ella, tomemos las precauciones necesarias. Conservemos el distanciamiento, lavémonos las manos con frecuencia y usemos mascarilla. Recuerden que, si yo me cuido, les cuido. Y así nos cuidamos todos, porque la prevención es salud, y la salud, vida. Regresaremos con ustedes la próxima semana, y les invitamos al 16º programa Lo Nuestro y del Mundo, y les presentaremos otra hermosa historia.